Rentas pensionales. Las rentas pensionales las vamos a encontrar en el artículo 337 del Estatuto Tributario. Entonces, el artículo 337 me dice que son rentas de pensión o se consideran rentas de pensión todos los ingresos que ustedes obtengan por alguno de estos conceptos que vemos acá, ya sea que se llame pensión de invalidez, pensión de jubilación, devolución de saldos de ahorro pensional, pensión de sobreviviente, pensión sobre riesgos laborales. Entonces, independiente de la connotación que tenga, si tiene alguno de estos nombres, ese ingreso que yo recibo lo voy a manejar como una renta de pensión. Entonces, ¿cómo se depuran estas rentas de pensión? Estas rentas de pensión, su depuración es muy sencilla. Muy sencilla porque el decreto reglamentario, el 2250, me establece que a las total de rentas pensionales, es decir, lo que yo recibo por una pensión de invalidez o de sobreviviente o de vejez, que sería este caso en el valor de 60 millones de pesos, lo que le voy a poder descontar como ingreso no constitutivo de renta o de ganancia ocasional van a ser los aportes obligatorios al Sistema General en Salud que realiza este pensionado. Pero ustedes dirán, estoy repitiendo un ingreso no constitutivo. No, no lo estoy repitiendo. Como ustedes saben, nosotros, si yo tengo un ingreso por rentas de trabajo, voy a tener que cotizar al Sistema General de Seguridad Social por los ingresos que tenga sobre esas rentas de trabajo. Pero si yo también tengo un ingreso por rentas pensionales, pues también estaré obligado, según la legislación de la Seguridad Social, a cotizar sobre ese ingreso por rentas pensionales. Entonces, este que nos estamos depurando en esta casilla va a ser los aportes que se hicieron, ¿sí?, correspondientes a salud por la renta pensional que yo recibí o que ese contribuyente recibió en el periodo gravable en el que nos encontremos, en este caso, año gravable 2017. Entonces, a estos 60 millones de pesos, lo único que este contribuyente le podrá descontar será lo que hizo en aportes obligatorios a salud, 7 millones de pesos. Entonces, el total de sus ingresos no constitutivos de renta pues serían estos 7 millones de pesos. Al depurar, es decir, al descontarle a mi 60, me va a quedar mi renta líquida, ¿cierto? Una vez tenga yo mi renta líquida, voy a pasar a restarle, y aquí sí viene el decreto reglamentario 2250 y me dice que los que tengan rentas de pensión o los que tengan ingresos provenientes de pensión solo podrán descontar las rentas exentas que encontramos en el numeral quinto del artículo 206. Y esa es la que me dice que la mesada pensional, siempre y cuando no supere mensualmente 1000 VTs, se considerará una renta exenta. ¿Qué quiere decir? En este caso, como el señor tiene ingresos brutos durante todo el año por rentas pensionales de 53 millones de pesos y se entiende que esto es todo el año, podríamos decir que tiene unas rentas exentas por pensión de 12.000 VTs, ¿cierto? La sumatoria de los 1000 mensuales que va a tener durante todo el año. Lo cual implica que todo el ingreso que lo obtiene por pensión se va como una renta exenta. Y en este caso, en la cédula de pensiones, no tenemos la limitante que vamos a tener en la renta de trabajo, como ya lo mencionamos, o en las siguientes rentas que vamos a explicar. Entonces, en este caso, todo sería... Para el ejemplo, todo sería una renta exenta. Entonces, al depurar esta renta exenta sobre mi renta líquida, me quedaría lo que sería mi renta líquida cedular de pensiones, lo cual para el caso que estamos exponiendo sería 0. ¿Listo? Una vez depuradas estas dos rentas, las rentas de trabajo y la renta pensional, si yo tengo ingresos sobre esas rentas, hay que aclararlo, ¿cierto? Entonces yo podría ir ya directamente a la tarifa. La tarifa la vamos a encontrar en el artículo 241, ¿sí?, en el inciso primero del artículo 241 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la tarifa? La tarifa no la vamos a aplicar de forma separada. El decreto reglamentario nos especifica que vamos a coger nuestros ingresos por renta líquida cedular de pensión, lo vamos a sumar con los ingresos de renta líquida de cédula de trabajo. Es decir, en este caso sumaríamos 47
más 0, que fue lo que tuvimos acá. Pues nos queda el mismo valor, ¿cierto? Pero la idea es que siempre que hagamos este procedimiento, sumemos las dos rentas líquidas cedulares. La renta líquida cedular de trabajo más la renta líquida cedular de pensiones. Una vez tengamos esa sumatoria, entonces lo vamos a llevar a la tabla, ¿cierto? Que está en el inciso 1 del artículo 241. Y convertimos ese valor, en este caso 47 millones de pesos, a VT y nos ubicamos en la tabla. Más o menos podría quedar ubicado en este rango de la tabla. ¿Listo? Entonces ya simplemente lo que queda es aplicar la fórmula correspondiente. A los 47 millones de pesos convertidos a VT le voy a restar 1090 VT y a ese resultado lo voy a multiplicar por 19%. El valor que me da es un valor que está en VTs. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente, utilizando el valor de la VT del año 2017, voy a convertir ese valor nuevamente a pesos. Y lo que me dé de esa operación será mi impuesto a cargo por rentas de trabajo y rentas cedulares.